Antes de comenzar esta historia increíble, quiero pedirte algo. Cuando termine el video, déjame en los comentarios una nota de 0 a 10 y dime desde qué país nos estás viendo. Esto me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta. Imagina esto. Un millonario arrogante invita a su empleada de limpieza a su fiesta de gala con un único propósito: humillarla frente a toda la élite de la ciudad. Pero cuando ella aparece en esa fiesta, lo que sucedió dejó a todos sin palabras y cambió su vida para siempre. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar te va a dejar completamente impactado. Era las 6 de la mañana cuando Beatriz Méndez estaba arrodillada fregando el suelo de mármol blanco del vestíbulo principal. Ya llevaba 2 horas trabajando, como hacía cada día desde hacía 4 años. La residencia Los Pinos tenía 38 habitaciones y cada rincón debía estar impecable para las constantes reuniones de negocios del señor de la casa. Javier Santillana bajó por la escalera principal ajustándose la corbata italiana, mientras hablaba por teléfono sobre cifras que Beatriz ni siquiera podía comprender. A sus 43 años, comandaba un imperio de desarrollo inmobiliario que transformaba ciudades enteras. Todo el mundo conocía el apellido Santillana. Todo el mundo respetaba su fortuna y todo el mundo sabía que a él le gustaba dejarlo muy claro. «Quiero todo listo para el miércoles», decía en el teléfono mientras pasaba junto a Beatriz como si fuera parte del mobiliario. «La recepción debe ser impecable. 200 invitados, solo la crema y nata. No puede haber ni un solo error». Beatriz siguió fregando el piso, concentrada en remover una mancha persistente que probablemente venía de algún vino caro derramado en la última cena de negocios. Había desarrollado la habilidad de ser invisible, de hacer su trabajo sin molestar, sin ser notada. Era más seguro así. «Y contrata más meseros», continuó Javier por teléfono, ahora parado en la entrada del gran salón, observando a Beatriz trabajar. «Quiero que todo funcione como relojería suiza. Esta recepción va a cerrar varios negocios importantes». Cuando colgó, el silencio que siguió fue tenso. Beatriz podía sentir sus ojos clavados en ella, esa sensación incómoda de estar siendo analizada. Se levantó despacio, limpiándose las manos en el delantal azul que usaba todos los días. «Buenos días, señor Santillana». Beatriz, la voz de él tenía un tono que ella no podía descifrar. «Necesito hablar contigo». Ella asintió, guardando los materiales de limpieza en el carrito. Javier caminó hasta la chimenea de mármol y se quedó mirando el cuadro colgado encima. Una pintura costosa de algún artista europeo, cuyo nombre Beatriz nunca supo. «El miércoles tendremos la recepción anual de gala de la empresa. Como siempre, tú te encargarás de la limpieza final antes de que lleguen los invitados». «Sí, señor. Pero este año será diferente». Javier se volteó con una sonrisa extraña en la comisura de los labios. «Este año no solo vas a limpiar, vas a participar». Beatriz sintió el estómago apretarse. Algo en la forma como él dijo aquello la puso en alerta. «¿Participar como señor?» «Como invitada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de explotar. Beatriz parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. En 4 años trabajando en esa casa, nunca había sido invitada a nada más allá de servir café durante reuniones. «No entiendo, señor». Javier comenzó a caminar en círculos alrededor de ella, las manos cruzadas detrás de la espalda. «Es simple. Te vas a vestir adecuadamente y participarás de la fiesta como una invitada común. Cenarás en la mesa principal, conversarás con los otros invitados, te comportarás como si pertenecieras a ese ambiente». Beatriz sabía que había algo detrás de aquello. Javier Santillana no hacía nada sin motivo, especialmente algo que involucrara gentileza aparente con empleados. «¿Puedo preguntar por qué?» «Porque quiero que aprendas una lección importante sobre conocer tu lugar en el mundo». La frialdad en su voz hizo que Beatriz entendiera exactamente qué estaba pasando. No era generosidad, era crueldad calculada.
Él quería ponerla en una situación donde se sentiría fuera de lugar, inadecuada, para después poder humillarla públicamente. Entiendo. Beatriz mantuvo la voz firme, aunque sintió el corazón acelerarse. Perfecto. Voy a conseguir un vestido adecuado. Nada muy costoso, claro, pero algo que no avergüence en mi casa. Javier hizo una pausa, la sonrisa volviéndose más cruel. Ah, y Beatriz, no te preocupes si no sabes cómo comportarte. Estoy seguro de que mis invitados serán muy comprensivos con tu origen. La palabra origen salió de su boca cargada de desprecio, como si Beatriz fuera algún tipo de experimento social que él estaba intentando realizar. Ella mordió el labio inferior para no responder, para no darle la satisfacción de verla perturbada. Puedes retirarte. Javier agitó la mano, despidiéndola como hacía siempre. Y recuerda, miércoles a las 8 de la noche. Pero él no tenía idea de quién ella realmente era. Esa tarde, mientras organizaba la biblioteca particular de Javier, Beatriz encontró algo que lo cambió todo. Entre las páginas de un libro de arte moderno, había una fotografía que reconoció inmediatamente. Era una página de revista social de 6 años atrás. No llegues tarde. Después de que él salió, Beatriz se quedó sola en el salón enorme, rodeada por el lujo que limpiaba todos los días pero nunca podía tocar como dueña. Las lágrimas quisieron venir, pero ella las contuvo. Llorar no iba a resolver nada. Javier Santillana pensaba que conocía a Beatriz Méndez, la empleada de limpieza humilde que apareció en su puerta 4 años atrás, desesperada por trabajo. Y en el centro de la foto estaba ella misma, usando un vestido de gala color champán, posando junto a empresarios y celebridades en un evento benéfico. El pie de foto decía, Beatriz Navarro, heredera del Imperio Textil Navarro, una de las mujeres más elegantes de la alta sociedad española. Beatriz cerró los ojos, recordando esa noche. Recordó los flashes de las cámaras, los saludos efusivos, el respeto que recibía donde quiera que fuera. Recordó cuando su apellido abría puertas, cuando diseñadores competían para vestirla, cuando su opinión influenciaba decisiones de millones de euros. Y recordó cómo todo desapareció en una sola noche, cuando descubrió que su padre había apostado todo de la empresa en inversiones arriesgadas que salieron mal. En 7 meses, la familia Navarro pasó de ser una de las más ricas del país a estar en bancarrota. Su padre tuvo un infarto fulminante cuando los acreedores tomaron todo. Su madre no resistió a la depresión y se fue 3 meses después. Beatriz tenía 27 años cuando lo perdió todo. Familia, fortuna, posición social, amigos. Todos los que un día la adulaban desaparecieron como humo cuando el dinero se acabó. Pasó 2 años intentando reconstruir su vida, pero descubrió que en el mundo de los negocios, quien cae de la élite rara vez logra volver. Fue cuando tocó la puerta de la residencia Santillana 4 años atrás, usando un nombre falso y suplicando por cualquier trabajo. Javier la contrató para limpiar la casa y ella aceptó porque necesitaba sobrevivir. Pero ahora, mirando esa fotografía, se dio cuenta de que el destino le estaba dando una oportunidad. Javier quería humillarla frente a la élite. Perfecto. Ella iba a aparecer en esa fiesta, pero no como la empleada de limpieza humilde que él esperaba. Iba a aparecer como Beatriz Navarro, la mujer que un día comandó salas de reunión y cenas diplomáticas con la misma facilidad con que respiraba. Guardó la foto en el bolsillo del delantal y sonrió por primera vez en 4 años. Javier Santillana no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Había invitado a una empleada de limpieza a su fiesta, pero quien iba a aparecer era una de las mujeres más sofisticadas que esa élite había conocido jamás. Y el miércoles por la noche, toda la ciudad iba a recordar por qué el nombre Beatriz Navarro un día fue sinónimo de elegancia y poder. A la mañana siguiente, Beatriz despertó con una determinación que no sentía desde hacía años. Tenía 2 días para prepararse,
2 días para planear cada detalle de su reaparición en el mundo que un día fue suyo. No sería fácil. No tenía dinero para comprar un vestido de marca ni joyas costosas, pero tenía algo mucho más valioso: la memoria de quién realmente era. Mientras limpiaba el comedor, escuchó a Javier por teléfono con alguien, probablemente uno de los invitados importantes. Sí, Fernando, va a ser inolvidable. Reía del otro lado de la línea. Tengo una sorpresa especial para el miércoles. Digamos que mi empleada doméstica nos va a dar una lección sobre aspiraciones sociales. Beatriz continuó pasando el paño por la mesa de caoba, pero ahora con una sonrisa en el rostro. Javier estaba tan confiado, tan seguro de que iba a lograr humillarla. No sabía que estaba a punto de enfrentar a una mujer que creció en salones de baile, que aprendió etiqueta con las mejores maestras de Europa, que hablaba 5 idiomas y conocía arte, música y literatura, mejor que la mayoría de sus invitados. La tarde la dedicó a investigar cada nombre en la lista de invitados que había visto en la mesa de Javier. Muchos los conocía personalmente de los tiempos de gloria. Fernando Campos, el magnate petrolero, que siempre se aseguraba de saludarla en los eventos. Patricia Ramos, la esposa del embajador, que un día dijo que Beatriz tenía el mejor gusto para el arte de toda la alta sociedad. Miguel Herrera, el banquero que intentó hacer negocios con su padre varias veces. Ellos iban a reconocerla. La cuestión era si iban a tener el coraje de admitir frente a Javier que la empleada de limpieza de él ya había sido una de las mujeres más respetadas de sus círculos sociales. El martes, Beatriz tuvo que salir para resolver la cuestión del vestido. Había ahorrado cada centavo del salario miserable que Javier pagaba, pero no era suficiente para comprar nada adecuado para una fiesta de ese nivel. Fue cuando se acordó de Elena Martínez, una costurera italiana que había trabajado para la familia Navarro por años. Elena vivía en una casa sencilla en el centro de la ciudad, pero sus manos eran puro oro. Había creado algunos de los vestidos más comentados de la alta sociedad, incluyendo varios que Beatriz usó en eventos importantes. ¡Madonna mía!, Elena gritó cuando abrió la puerta y vio a Beatriz. «Bambina, ¿dónde estabas?» «Te busqué por tanto tiempo». Se abrazaron y lloraron juntas en la sala pequeña pero acogedora de Elena. La costurera italiana tenía más de 70 años, pero los ojos todavía brillaban con la pasión por el arte de crear vestidos únicos. «Elena, necesito tu ayuda». Beatriz explicó la situación, omitiendo algunos detalles más dolorosos. «Tengo una fiesta importante mañana por la noche y...» «No digas más nada». Elena levantó la mano, interrumpiendo. «Tú eres una Navarro. Los Navarro no van a fiestas sin estar deslumbrantes». Elena la llevó a un cuarto en el fondo de la casa, donde guardaba sus creaciones más especiales. Ahí, colgado en un perchero aislado, estaba un vestido que hizo a Beatriz perder el aliento. Era un vestido largo de seda verde esmeralda, con un escote elegante pero discreto, mangas largas de encaje transparente y una falda que abrazaba el cuerpo de forma perfecta antes de caer en una cola discreta. El trabajo de bordado a mano era una obra de arte, con hilos dorados que creaban un patrón delicado por toda la pieza. Hice este vestido hace 3 años para una clienta que nunca vino a buscarlo. Elena explicó, los ojos brillando. Siempre supe que estaba esperando a la persona correcta. El vestido le quedaba perfecto a Beatriz, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Era elegante sin ser llamativo, sofisticado sin ser pretencioso. Era perfecto. Elena, no puedo aceptar. Debe haber costado una fortuna hacerlo. Bambina, no entiendes. Elena ajustó los hombros del vestido con cariño. Este vestido fue hecho para una ocasión especial, para alguien que necesita recordarle al mundo quién realmente es. No se trata de dinero, se trata de destino. Elena también insistió en prestar un conjunto de joyas que había pertenecido a su abuela. Un collar de perlas cultivadas con broches de diamante, aretes delicados que brillaban sutilmente y una pulsera que completaba el conjunto sin exageraciones. Mañana por la noche, cuando entres en esa fiesta,
quiero que recuerdes una cosa. Elena dijo, sosteniendo las manos de Beatriz. La clase no se compra. La elegancia no se aprende de la noche a la mañana. Y la dignidad nadie te la puede quitar. Naciste con eso, creciste con eso, solo lo olvidaste por un tiempo. Y antes de que llegue la gran noche, quiero pedirte algo. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias increíbles como esta. Te lo agradezco de corazón. El miércoles llegó como un huracán de actividad en la residencia santillana. Equipos de decoración, floristas, meseros, músicos, todos corriendo de un lado a otro preparando cada detalle de la fiesta más importante del año social. Beatriz ayudó en la supervisión final, pero su mente estaba en otro lugar. A las 5 de la tarde, terminó sus tareas y subió al pequeño cuarto en el último piso de la residencia donde vivía. Era simple, funcional, pero hoy iba a servir como camerino para su gran transformación. Se dio un baño largo. Se hizo las uñas con el esmalte verde que había comprado especialmente para la ocasión y comenzó a arreglarse con el cuidado de quien se está preparando para una batalla. El vestido se deslizó por su cuerpo como una segunda piel. Las joyas añadieron el toque final de sofisticación. Se peinó el cabello en un moño bajo y elegante, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar el rostro. El maquillaje fue discreto pero impecable, destacando los ojos verdes que siempre habían sido su rasgo más distintivo. Cuando se miró en el espejo, Beatriz tuvo que contener las lágrimas. La mujer que la miraba era la misma que un día posó para portadas de revista, que cenó con embajadores y primeros ministros, que comandó reuniones de consejo con puño firme y elegancia natural. Abajo, podía escuchar a los primeros invitados llegando. Risas altas, conversas animadas, el sonido de champán siendo servido. Era hora. Beatriz tomó el bolso pequeño que Elena también había prestado, respiró profundo una última vez y abrió la puerta del cuarto. Cada paso por la escalera de servicio era calculado, cada movimiento pensado para causar el máximo impacto. Cuando llegó al piso principal, se detuvo por un momento para observar la fiesta. El salón estaba magníficamente decorado. Cientos de velas creaban una atmósfera mágica, y los invitados eran exactamente el tipo de personas que ella esperaba. La élite empresarial, política y social de la ciudad. Javier estaba en el centro del salón, risueño y confiado, contando alguna anécdota a un grupo de empresarios importantes. Claramente se estaba divirtiendo, anticipando el momento en que su sorpresa aparecería para el bochorno general. Fue cuando Fernando Campos la vio primero. Estaba tomando un sorbo de whisky cuando sus ojos encontraron a Beatriz parada en la entrada del salón. El vaso se detuvo a mitad de camino hacia la boca, y Fernando se quedó mirándola fijamente con una expresión de completo shock. «No puede ser», murmuró, haciendo que Patricia Ramos se volteara para ver que había captado su atención. Patricia casi derrama la copa de champán cuando vio a Beatriz. Sus ojos se abrieron enormes, y llevó la mano libre al pecho, claramente reconociendo a la mujer que estaba parada ahí como una aparición. Uno por uno, otros invitados comenzaron a notar su presencia. Conversaciones fueron interrumpidas a mitad de frase. Risas murieron en la garganta. Y un silencio gradual comenzó a esparcirse por el salón, como ondas en un lago. Miguel Herrera dejó caer el tenedor que estaba usando para comer canapés. La esposa del embajador francés jaló a su marido por la manga, susurrando algo urgentemente en su oído. El ministro de Economía frunció el ceño, tratando de asegurarse de que no estaba viendo cosas, y entonces Beatriz comenzó a caminar. Cada paso era una obra de arte en movimiento. No estaba caminando como una empleada nerviosa intentando mezclarse. Estaba caminando como una reina retornando a su reino, con la postura erguida, la barbilla ligeramente levantada y esa sonrisa discreta pero confiante que un día había sido su marca registrada. El salón entero estaba en silencio absoluto ahora. 200 personas mirando fijamente a la mujer de vestido verde esmeralda,
que avanzaba entre ellas con una elegancia que pocos habían visto en la vida. Javier, que estaba de espaldas a la entrada, se dio cuenta de que algo estaba pasando por las expresiones de los rostros alrededor de él. Se volteó lentamente, todavía sonriendo, esperando ver a su empleada doméstica avergonzada, intentando mezclarse con personas por encima de su clase social. La sonrisa murió en sus labios en el exacto momento en que sus ojos encontraron a Beatriz. «Buenas noches, Javier», ella dijo, la voz clara y melodiosa, resonando por el salón silencioso. «Gracias por la invitación. Fue muy gentil de tu parte». Javier se quedó mirándola como si estuviera viendo un fantasma. La mujer parada frente a él no era la empleada de limpieza tímida que limpiaba su casa todos los días. Era una visión de elegancia y sofisticación que rivalizaba con cualquier persona en ese salón. «¿Beatriz?» Fernando Campos se acercó, todavía incrédulo. «¿Beatriz Navarro? Dios mío, ¿realmente eres tú?» El nombre resonó por el salón como un trueno. Beatriz Navarro. Susurros comenzaron a recorrer la multitud como fuego esparciéndose por maleza seca. Algunos invitados la recordaban claramente, otros solo el nombre, pero todos sabían lo que ese apellido representaba. «Hola, Fernando». Beatriz sonrió, extendiendo la mano hacia él con la naturalidad de quien estaba acostumbrada a ser saludada en eventos sociales. «Qué placer volverte a ver». Fernando besó su mano con reverencia, todavía en shock. «¿Pero qué estás haciendo aquí? Quiero decir, ¿cómo conoces a Javier?» Fue Patricia Ramos quien se acercó enseguida, con los ojos brillando de emoción. «Beatriz Navarro, querida, desapareciste del mapa. Te buscamos en todos los eventos de los últimos años». Javier estaba pálido, claramente intentando procesar lo que estaba sucediendo. Su empleada doméstica estaba siendo saludada como una celebridad por sus propios invitados. Personas que él respetaba y admiraba, la estaban tratando como una igual, como alguien importante. «Disculpen». Él interrumpió, la voz saliendo más aguda de lo que pretendía. «¿Ustedes se conocen?» Miguel Herrera rió, dándole palmadas en la espalda a Javier. «¿Conocer? ¿Javier?» Beatriz Navarro era una de las mujeres más influyentes de la alta sociedad española. Su familia tenía empresas esparcidas por todo el mundo. ¿Tenía? Javier repitió confundido. Hubo algunos contratiempos financieros hace algunos años. Beatriz explicó con diplomacia, manteniendo la compostura. Pero la vida continúa, ¿no es así? Fue entonces cuando Javier comenzó a entender. Su empleada doméstica no era una mujer cualquiera que necesitaba trabajo. Era una ex heredera, una mujer que un día tuvo tanto dinero como él, tal vez más. Y él había pasado 4 años tratándola como una empleada común, humillándola, haciéndola limpiar su casa. La percepción del error que había cometido comenzó a golpearlo como un martillo en la cabeza. La cena se sirvió a las 9 de la noche y Beatriz se encontró sentada en la mesa principal, al lado del embajador francés y frente a Patricia Ramos. Javier había reorganizado discretamente los lugares en el último momento, sacándola de la mesa del fondo donde originalmente pretendía ponerla para avergonzarla. Durante la entrada de salmón ahumado con caviar, Patricia no pudo contener la curiosidad más tiempo. «Bon Beatriz, querida, necesito preguntar, ¿qué realmente pasó con Navarro Industries? Un día estaban comprando empresas en Europa, al otro simplemente desaparecieron». El salón se volvió más silencioso, con varias personas prestando atención a la conversación. Javier dejó de cortar la comida, claramente interesado en la respuesta. Era la primera vez que alguien hacía esa pregunta directamente. Beatriz tomó un sorbo del vino tinto antes de responder, su voz manteniendo la elegancia incluso al hablar de asuntos dolorosos. «Mi padre siempre fue un visionario, pero a veces las visiones pueden llevarnos demasiado lejos. Invirtió pesadamente en mercados emergentes que no se desarrollaron como esperaba. Cuando la crisis financiera global golpeó, perdimos todo en cuestión de meses». «¿Y tu familia?», preguntó Miguel Herrera,
genuinamente preocupado. Papá tuvo un infarto cuando se dio cuenta de la extensión de las pérdidas. Mamá no resistió a la depresión que siguió. En 7 meses, perdí a mis padres y todo el patrimonio familiar. Un silencio respetuoso tomó la mesa. Varias personas bajaron los ojos, claramente conmovidas. Fernando Campos negó con la cabeza con tristeza. Recuerdo a Antonio. Era un hombre íntegro. Debe haber sido devastador para él darse cuenta de que había perdido el imperio que construyó. ¿Lo fue? Beatriz concordó. Pero él siempre me enseñó que la riqueza verdadera no está en lo que poseemos, sino en lo que llevamos aquí dentro. Tocó levemente el pecho. Conocimiento, valores, dignidad. Esas cosas nadie nos las puede quitar. Javier tragó en seco, recordando cómo la había tratado en los últimos 4 años. Cada palabra de ella era una lección de clase que él claramente no poseía. ¿Pero cómo terminaste? Patricia vaciló, buscando palabras delicadas. ¿Trabajando para Javier? Beatriz completó, mirándolo directamente. Después de que todo acabó, descubrí que los amigos de la alta sociedad son como flores de invernadero. Bonitos mientras el ambiente es perfecto, pero se marchitan rápidamente cuando las condiciones cambian. El doctor Philippe Dubois, el embajador francés, frunció el ceño. C'est vrai. En Francia respetamos a quien enfrenta dificultades con dignidad. Eso muestra verdadero carácter. Exactamente, concordó la esposa del ministro. Beatriz, siempre tuviste una elegancia natural que va mucho más allá del dinero. Recuerdo cuando organizaste aquel evento benéfico para niños necesitados. Recaudaste 3 millones en una sola noche. Javier casi se atragantó con el vino. 3 millones. Su empleada doméstica había movido más dinero en una noche de lo que él ganaba en algunos meses. No, Daira. Aquella fue una noche especial. Beatriz sonrió, la primera vez que parecía genuinamente relajada desde que llegó. Logramos construir 4 hospitales pediátricos con esa recaudación. ¿Tú construiste hospitales? Javier preguntó, la voz saliendo más alta de lo que pretendía. Era una de las principales actividades de la familia Navarro, explicó Fernando. Siempre invirtieron pesadamente en proyectos sociales. Beatriz coordinaba personalmente varias iniciativas. La conversación continuó y a cada minuto, Javier descubría más sobre la mujer que había menospreciado por 4 años. Ella hablaba fluentemente en francés con el embajador, discutía política internacional con autoridad, daba opiniones sobre arte que hacían que críticos respetados asintieran en acuerdo. Beatriz, dijo Miguel Herrera durante el plato principal, no sé si sabes, pero todavía tengo aquel cuadro que tu padre me vendió antes de los problemas. Es una de las piezas más preciadas de mi colección. ¿El Renoir? Beatriz preguntó. Ese mismo. Antonio dijo que quería que quedara con alguien que realmente apreciara el arte. Javier casi dejó caer el tenedor. Su empleada discutía obras de Renoir como quien hablaba del clima, y al parecer, su familia había poseído piezas de museo. Estoy segura de que está en buenas manos, Beatriz respondió con una sonrisa melancólica. Durante el postre, chocolate belga con frutos rojos. Patricia hizo la pregunta que todos querían hacer. Beatriz, ¿qué pretendes hacer ahora? Quiero decir, con tu experiencia y conexiones, seguramente puedes reconstruir. No es tan simple. Beatriz interrumpió gentilmente. El mundo de los negocios tiene memoria corta para éxitos y larga para fracasos. Además, recomenzar requiere capital, y yo... ¡Tonterías!, explotó Fernando golpeando la mano en la mesa. Beatriz, tienes algo que el dinero no compra, credibilidad. Yo financiaría cualquier proyecto tuyo con los ojos cerrados. ¿Yo también?, concordó Miguel. Tu padre era uno de los hombres más íntegros que conocí. Su hija merece toda nuestra confianza. El doctor Nasto Dubois se inclinó hacia adelante. Mademoiselle, si tienes interés en mercados europeos,
Puedo presentarte a algunos inversionistas en París. Les encantaría conocer a alguien con tu experiencia. Javier observaba todo con creciente incomodidad. En una sola noche, su empleada doméstica estaba recibiendo más ofertas de negocios de las que él había recibido en meses. Y lo peor, las ofertas venían de personas que él respetaba y admiraba. Son muy gentiles, Beatriz dijo, genuinamente conmovida. Pero primero necesito resolver algunas cuestiones personales. La fiesta continuó hasta casi la medianoche. Beatriz circuló por el salón, conversando con diferentes grupos, siempre tratada con el respeto reservado a la realeza. Javier la observaba de lejos, notando cómo se movía con naturalidad entre personas poderosas, cómo sabía exactamente qué decir a cada uno. Fue cuando presenció una conversación que lo dejó completamente abrumado. Beatriz estaba hablando con un grupo de empresarios sobre inversiones sostenibles cuando uno de ellos mencionó un proyecto específico en la Amazonía. «Es arriesgado», dijo el empresario. «Mucho capital inicial, retorno incierto». En realidad, Beatriz respondió, «Los proyectos ambientales bien estructurados han sido algunos de los más lucrativos de los últimos años. La clave está en el modelo de negocio. Si implementaran un sistema de créditos de carbono combinado con ecoturismo controlado, podrían triplicar el retorno de la inversión en 5 años. El grupo se quedó en silencio, claramente impresionado con su análisis. ¿Tienes datos para sustentar esa proyección?, preguntó uno de los inversionistas. Los tengo. De hecho, desarrollé un modelo similar para una empresa canadiense hace 7 años. El lucro superó todas las expectativas. Javier se acercó discretamente, fingiendo buscar algo en la mesa de bebidas cercana. Estaba escuchando a su empleada doméstica dar consejos financieros que valían millones para algunos de los hombres más ricos del país. «Beatriz», dijo uno de los empresarios, «necesitas volver a los negocios. Desperdiciar una mente como la tuya es un crimen». «Es lo que siempre digo». Patricia se unió al grupo. «Querida, deberías considerar abrir una consultoría. Con tu experiencia internacional y conocimiento de mercados, sería un éxito instantáneo». Mientras tanto, Javier tuvo una revelación terrible. Durante 4 años, había tenido acceso a una de las mentes empresariales más brillantes del país y desperdició esa oportunidad. Peor, había humillado y menospreciado a alguien que podría haber transformado sus negocios. Alrededor de las 11 de la noche, cuando muchos invitados ya se estaban despidiendo, Fernando Campos se acercó a Javier con una expresión seria. «Javier, necesito hablar contigo en privado». Se dirigieron a un rincón más reservado del salón. «Escucha, no sé cuál es la naturaleza de tu relación profesional con Beatriz, pero espero que reconozcas el tesoro que tienes en tus manos». ¿Tesoro? Beatriz Navarro es una de las mujeres más inteligentes y conectadas que conozco. Si logras traerla como socia o consultora senior, tus negocios van a despegar de una forma que ni siquiera imaginas. Fernando hizo una pausa, estudiando la expresión de Javier. Pero hay otra cosa. Beatriz siempre fue una persona íntegra, incapaz de perjudicar a alguien, incluso cuando fue perjudicada. Si no la tratas con el respeto que merece, vas a tener que vértelas conmigo personalmente. La amenaza velada estaba clara. Fernando Campos era uno de los hombres más poderosos del país y estaba dejando claro que consideraba a Beatriz bajo su protección. «Entiendo», Javier murmuró. «Espero que entiendas de verdad. Buenas noches». Cuando la fiesta finalmente terminó y el último invitado salió, Javier se quedó solo en el salón con Beatriz. Ella estaba recogiendo algunas copas olvidadas, volviendo automáticamente al papel de empleada. «Beatriz, para», él dijo, la voz más suave de lo que ella había escuchado en 4 años. Ella se volteó, todavía sosteniendo las copas. «Necesitamos conversar». «¿Sobre qué, señor Santillana?» «Sobre los últimos 4 años, sobre cómo te traté, sobre quién realmente eres». Beatriz colocó las copas sobre una mesa cercana y se quedó esperando a que él continuara.
Yo no sabía, Javier dijo finalmente. No tenía idea de quién eras cuando te contraté. ¿Y si lo hubieras sabido, habría hecho diferencia? La pregunta fue directa, honesta, y Javier no tenía una respuesta que no lo condenara. Tal vez, admitió. Probablemente. Entonces no cambió nada. Beatriz respondió calmadamente. Me despreciaste porque pensaste que yo era inferior a ti. Descubrir que alguna vez fui rica no cambia el hecho de que juzgas a las personas por el dinero que tienen, no por su carácter. Javier bajó la cabeza, dándose cuenta de que ella tenía razón. Beatriz, quiero hacer las cosas bien. Quiero ofrecerte una posición en la empresa como consultora senior. Salario compatible con tu experiencia. Participación en las ganancias. ¿Por qué ahora? Ella interrumpió. ¿Porque solo después de que tus amigos me validaron? Javier no tenía respuesta para eso tampoco. Voy a pensar en tu oferta, Beatriz dijo finalmente. Pero no por gratitud, y no porque necesite tu aprobación. Si acepto, será en mis términos. Ella comenzó a dirigirse hacia la escalera, pero se detuvo antes de salir del salón. Javier, esta noche aprendiste algo importante sobre mí. Espero que también hayas aprendido algo sobre ti mismo. Con eso, subió a su cuarto, dejando a Javier solo con la certeza de que había cometido el mayor error de su vida. Y tal vez, solo tal vez, todavía tenía una oportunidad de corregirlo. A la mañana siguiente, Beatriz despertó a las 5, como siempre hacía, pero esta vez no fue para limpiar la residencia. Estaba sentada en el borde de la cama, todavía procesando los eventos de la noche anterior. Por primera vez en 4 años, no sabía exactamente cuál era su papel en esa casa. Bajó a la cocina a las 6:30, como de costumbre, pero encontró a Javier ya despierto, tomando café solo en la mesa que normalmente era servida por ella. Estaba en bata, cabello despeinado, y tenía ojeras profundas que sugerían una noche mal dormida. Buenos días, ella dijo simplemente, dirigiéndose al armario donde guardaba el delantal. Beatriz, no. Javier se levantó rápidamente, casi derribando la taza. No necesitas, quiero decir, después de anoche. ¿Después de anoche qué? Ella preguntó, deteniéndose con la mano en la puerta del armario. Todavía vivo aquí, todavía necesito trabajar para sustentarme. Hasta donde sé, nada cambió. Javier pasó la mano por el cabello, claramente incómodo. Pero después de lo que descubrí sobre ti, sobre quién realmente eres, soy la misma persona que era ayer por la mañana. Beatriz interrumpió tomando el delantal. La única diferencia es que ahora sabes algunas cosas sobre mi pasado. Eso no cambia quién soy hoy. Ella comenzó a preparar el desayuno para él, pero había algo diferente en su postura. Ya no era la sumisión silenciosa de los últimos 4 años. Era la eficiencia profesional de alguien que eligió hacer un trabajo bien hecho, independientemente de las circunstancias. El teléfono de Javier sonó a las 7:15. Era Fernando Campos. Javier, necesito hablar contigo urgentemente. Voy para allá en 20 minutos. Antes de que Javier pudiera responder, Fernando colgó. Miró a Beatriz, que estaba arreglando la mesa del desayuno con la precisión de siempre. Fernando viene para acá, dijo como si estuviera pidiendo orientación. Imagino que sea sobre los negocios que discutieron anoche. Beatriz respondió sin mirarlo. Parecía bastante interesado en la expansión hacia el mercado asiático. Javier parpadeó varias veces. ¿Cómo sabes eso? Ni siquiera estaba cerca cuando conversamos sobre eso. Estaba sirviendo bebidas en la mesa de al lado. Cuando trabajas como empleada, desarrollas la habilidad de escuchar sin parecer que estás prestando atención. Hizo una pausa, finalmente mirándolo. Estaban hablando sobre inversiones en Singapur. Puedo estar equivocada, pero creo que Fernando quiere discutir una asociación. 20 minutos después, Fernando llegó acompañado de Miguel Herrera. Ambos parecían decididos y hablaban en tonos bajos, mientras Javier los recibía en la sala de estar.
Beatriz apareció con una bandeja de café y galletas, comportándose como siempre hacía durante reuniones de negocios. Pero esta vez los invitados la trataron de forma completamente diferente. Beatriz, Fernando se levantó para saludarla. «Qué bueno verte. Espero que hayas dormido bien después de la fiesta». «Muy bien, gracias». Ella sirvió el café con elegancia natural. «Espero que hayan disfrutado la noche». «Fue inolvidable», Miguel dijo, aceptando la taza. «De hecho, vinimos aquí para discutir algo importante». Beatriz hizo ademán de retirarse, como siempre hacía durante reuniones, pero Fernando la detuvo. «Por favor, quédate. Lo que tenemos para discutir te involucra también». Javier se movió incómodamente en el sillón, claramente no acostumbrado a tener empleados participando de reuniones de negocios. «Beatriz», Fernando comenzó. «Anoche Miguel y yo conversamos mucho sobre tu situación. Pensamos que es un desperdicio que alguien con tu experiencia esté completamente fuera del mercado. Es muy gentil de su parte, pero... ¿Déjame terminar?» Fernando levantó la mano. «Tenemos una propuesta. Miguel y yo estamos armando un fondo de inversiones enfocado en mercados emergentes de América Latina. Necesitamos a alguien con conocimiento internacional, conexiones en Europa y experiencia en gestión de grandes fortunas». Miguel se inclinó hacia adelante. «El cargo es de directora ejecutiva. Salario inicial de 600,000 euros al año, más participación en las ganancias». El número quedó suspendido en el aire como un rayo. 600,000 euros al año era más de lo que Javier le pagaba a Beatriz en 25 años. «Además», Fernando continuó, «tenemos contactos en Londres y París que pueden ayudar a restablecer tus conexiones europeas. En 2 años, estarás de vuelta al nivel donde siempre estuviste». Beatriz permaneció en silencio por algunos segundos, procesando la oferta. Javier estaba pálido, claramente dándose cuenta de que estaba a punto de perder a la mujer más valiosa que había tenido cerca. «Es una oferta extraordinaria», Beatriz dijo finalmente. «Pero necesito algunos días para pensar». «Por supuesto», Miguel concordó. «Pero no tardes mucho. Oportunidades como esta son raras». Después de que Fernando y Miguel salieron, el silencio en la residencia era ensordecedor. Javier caminaba por la sala de estar como un animal enjaulado, claramente agitado. 600,000, murmuró, más para sí mismo que para Beatriz. «Es una cantidad justa para el cargo». Ella respondió comenzando a recoger las tazas. «Beatriz, sobre mi oferta de ayer, podemos negociar los términos». Ella dejó de arreglar la bandeja y lo miró directamente. «Javier, ¿me estás ofreciendo algo ahora porque tienes miedo de que acepte la propuesta de ellos?» «Yo no. Genuinamente reconozco tu valor». «¿Reconoces ahora?» ¿Dónde estaba ese reconocimiento en los últimos 4 años? Javier no tenía respuesta. Beatriz continuó arreglando la sala, pero él podía percibir que estaba pensando profundamente sobre algo. «¿Puedo hacer una pregunta?», ella dijo de repente. «Claro». «¿Por qué realmente me invitaste a la fiesta? ¿Cuál era tu plan exacto?» Javier vaciló, pero decidió ser honesto. «Quería que te sintieras fuera de lugar, avergonzada. Quería que mis invitados vieran a una empleada intentando hacerse pasar por igual a ellos y... bueno, divertirse con eso. ¿Y después? Después esperaba que quedaras tan humillada que nunca más intentarías comportarte por encima de la posición que yo pensaba que tenías». Beatriz asintió lentamente. «Gracias por la honestidad». Terminó de arreglar la sala y se dirigió hacia la puerta, pero se volteó antes de salir. «Javier, ¿quieres saber la diferencia entre tú y Fernando? ¿Entre tú y Miguel?» Él se quedó esperando. «Ellos ven potencial en las personas y quieren desarrollarlo. Tú ves amenazas y quieres destruirlas. Esa es la diferencia entre líderes verdaderos y personas que solo acumulan dinero». Esa tarde, mientras Javier estaba en reuniones fuera de la residencia, Beatriz recibió una visita inesperada.
Patricia Ramos apareció en la puerta, elegante como siempre, pero con una expresión decidida. Beatriz, espero no estar molestando. Para nada, pasa, por favor. Patricia se sentó en la sala de estar, donde algunas horas antes Fernando y Miguel habían hecho su propuesta. Vine aquí porque no pude dejar de pensar en nuestra conversación de anoche, sobre segundas oportunidades, sobre reconstruir la vida. Fue una noche especial, Beatriz concordó. Quiero contarte una historia, Patricia dijo. Hace 18 años yo era solo una maestra de arte en una escuela pública. Conocí a mi esposo cuando él era diputado provincial, no embajador. En esa época me sentía inferior en las reuniones diplomáticas, como si no perteneciera a ese mundo. Beatriz se sentó frente a ella, interesada. Pero una mujer me dijo algo que cambió mi perspectiva. Me dijo, Patricia, no necesitas disminuirte para hacer que los otros se sientan grandes. Tu inteligencia, tu sensibilidad, tu conocimiento tienen valor propio. ¿Sabes quién era esa mujer? Patricia sonrió. Era tu madre. Mariana Navarro me dijo eso en una cena benéfica hace 18 años. Nunca lo olvidé. Beatriz sintió los ojos llenarse de lágrimas. Hacía tanto tiempo que alguien mencionaba a su madre de forma cariñosa. Mamá siempre supo cómo alentar a las personas. Y ahora quiero hacer lo mismo por ti. Patricia se inclinó hacia adelante. Anoche vi a la hija de Mariana Navarro renacer ante mis ojos. No permitas que nadie te convenza de que debes conformarte con menos de lo que mereces. Cuando Javier volvió a casa a las 6 de la tarde, encontró a Beatriz en la biblioteca leyendo un libro de economía internacional. Estaba usando un vestido simple pero elegante, el cabello suelto y parecía completamente absorta en la lectura. ¿Estudiando? Él preguntó, intentando sonar casual. Actualizándome sobre cambios en las políticas comerciales de la Unión Europea. Si acepto la propuesta de Fernando y Miguel, voy a necesitar estar al día con los últimos desarrollos. Si aceptas... Beatriz cerró el libro y lo miró. Javier, ¿puedo hacerte una propuesta? Por supuesto. Dame una semana para mostrar cómo puedo ayudar a tus negocios, no como empleada, sino como consultora. Si al final de esa semana no estás convencido de mi valor, acepto la oferta de Fernando sin objeciones. ¿Y si quedo convencido? Entonces discutimos una asociación de verdad, como iguales. Javier estudió su rostro, viendo la determinación que había aprendido a respetar en las últimas 24 horas. Una semana, concordó, pero con una condición. ¿Cuál? Durante esta semana no haces ningún trabajo doméstico. Nada de limpieza, nada de servir café. Vas a trabajar exclusivamente como consultora. Beatriz sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Javier vio de ella en 4 años. Acepto. Estrecharon las manos, y en ese momento ambos sabían que la dinámica entre ellos había cambiado para siempre. La empleada de limpieza había muerto en la noche de la fiesta. Quien estaba ahí ahora era Beatriz Navarro, empresaria, lista para probar que los fénix verdaderos no solo renacen de las cenizas, se vuelven más fuertes de lo que jamás fueron. El lunes comenzó a las 7 de la mañana con Beatriz sentada en el escritorio principal de Javier, analizando documentos financieros de Santillana Construcciones. Había pedido acceso a los informes de los últimos 5 años, contratos en curso y proyecciones futuras. Javier observaba nervioso mientras ella hojeaba papeles que él consideraba confidenciales. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó, intentando esconder la ansiedad en su voz. Beatriz levantó los ojos de los documentos, una expresión seria en el rostro. Javier, ¿puedo ser directa? Claro. Tu empresa está estancada hace 3 años. El crecimiento es prácticamente cero. Perdiste 3 contratos importantes en el último año y estás repitiendo los mismos patrones de inversión que funcionaban en 2016, pero no funcionan más en 2024. Las palabras fueron como golpes en el estómago de Javier. Sabía que los negocios no iban bien, pero escuchar a alguien resumir sus problemas con tanta claridad era devastador.
¿Y cuál sería tu sugerencia?, preguntó, intentando mantener la dignidad. Beatriz se levantó y caminó hasta la ventana que daba vista a la ciudad. Primero necesitas diversificar. La construcción civil está saturada en el mercado nacional. Segundo, necesitas innovar. La sostenibilidad no es más una tendencia, es una obligación. Tercero, necesitas asociaciones internacionales. Se volteó hacia él. Pero antes de hablar de soluciones, necesito entender por qué estás tomando decisiones tan conservadoras. Tienes capital para usar, tienes nombre en el mercado, tienes infraestructura. ¿Por qué estás jugando para no perder en lugar de jugar para ganar? Javier se quedó en silencio por algunos minutos. Era la primera vez en años que alguien cuestionaba su estrategia empresarial de forma tan directa. Porque tengo miedo, admitió finalmente. Tengo miedo de arriesgar y perder todo, como pasó con otras empresas que conocía. ¿Cómo pasó con mi padre?, Beatriz completó. Sí. Javier, la diferencia entre mi padre y tú es que él arriesgó todo en una sola jugada desesperada cuando ya estaba con problemas. Tú estás parado por miedo de arriesgar cuando tienes todo para que salga bien. Volvió a la mesa y extendió algunos documentos. Voy a mostrarte algo. En las próximas 2 horas, Beatriz detalló un plan que dejó a Javier boquiabierto. Era una estrategia de expansión para mercados emergentes de América Latina, con foco en construcción sostenible y vivienda social. El plan incluía asociaciones con gobiernos locales, financiamiento internacional y tecnologías innovadoras. ¿Dónde aprendiste todo esto?, Javier preguntó, impresionado. Con mi padre. En la Universidad en Oxford, durante un MBA que hice a los 23 años, y principalmente en la práctica, gerenciando los negocios de la familia. Beatriz hizo una pausa. Información que habrías tenido si algún día te hubieras dado el trabajo de conocer a quien estaba limpiando tu casa. El martes, Beatriz programó una videoconferencia con 4 potenciales socios internacionales que conocía de los tiempos de Navarro Industries. Javier asistió fascinado mientras ella conducía negociaciones en inglés, francés y portugués, con una naturalidad que él jamás podría alcanzar. Señor Gutiérrez, decía a un empresario colombiano, entiendo sus preocupaciones sobre los plazos, pero estoy segura de que podemos encontrar una solución que beneficie a ambas partes. En 45 minutos de conversación, había garantizado una reunión presencial en Bogotá para la semana siguiente y el interés en un proyecto de $3 millones. ¿Cómo hiciste eso?, Javier preguntó cuando la llamada terminó. Luis Gutiérrez y yo fuimos socios en un proyecto en Perú hace 9 años. Perdió contacto conmigo después de la quiebra, pero siempre me respetó profesionalmente. Guardó algunos archivos en la laptop. Las relaciones empresariales verdaderas sobreviven a crisis financieras. ¿Y no le importa que hayas pasado por dificultades? Beatriz lo miró con una expresión que mezclaba paciencia y lástima. Javier, en el mundo de los negocios internacionales, las personas respetan competencia, integridad y resultados. No importa si pasaste 4 años como empleada de limpieza o 4 años como rey. Importa si sabes hacer el trabajo. El miércoles, presentó un análisis completo de los competidores de Javier, identificando puntos débiles que podrían ser explotados y oportunidades que estaban siendo desperdiciadas. ¿O tu mayor competidor, Constructora Ortiz, está con problemas de flujo de caja?, explicó, mostrando gráficos detallados. Perdieron un contrato de 60 millones la semana pasada. Es el momento perfecto para que ofrezcas una propuesta a los mismos clientes. ¿Cómo sabes eso? Esa información no es pública. Tengo fuentes. Beatriz sonrió. Ricardo Ortiz era mi compañero de clase en Oxford. Todavía conversamos ocasionalmente. Javier negó con la cabeza, impresionado. Tienes una red de contactos que me tomaría 20 años construir. 30, ella corrigió. Y algunos de esos contactos jamás serían accesibles para ti, no importa cuánto tiempo tuvieras. ¿Por qué no? Porque son personas que valoran más el carácter que el dinero.
Y el carácter no se desarrolla de la noche a la mañana. El jueves, Beatriz organizó una reunión con los gerentes departamentales de la empresa de Javier. Él se quedó observando mientras ella conducía la reunión con una autoridad natural que hacía que hasta los funcionarios más antiguos prestaran atención. El departamento de ingeniería está trabajando con tecnologías de 10 años atrás, dijo directamente al gerente responsable. Mientras tanto, nuestros competidores están implementando construcción modular e impresión 3D de estructuras. Pero esas inversiones cuestan millones, el gerente protestó. ¿Y no invertir cuesta decenas de millones en contratos perdidos? Beatriz replicó sin vacilar. Están pensando en costos, no en oportunidades. Se volteó hacia el gerente financiero. Andrés, mencionaste que tenemos 6 millones parados en aplicaciones de bajo rendimiento. Ese dinero podría financiar completamente la modernización del departamento de ingeniería. Pero sería un riesgo. Todo es riesgo. La cuestión es si eliges riesgos calculados que pueden multiplicar tu facturación o si eliges la certeza de estancarte hasta ser superado por los competidores. Javier observaba todo en silencio, dándose cuenta de que Beatriz estaba implementando en una semana cambios que él debería haber hecho años atrás. Después de la reunión, cuando se quedaron solos, él hizo la pregunta que estaba quemando en su cabeza. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás ayudando después de cómo te traté? Beatriz se quedó en silencio por algunos instantes, organizando los papeles sobre la mesa. Porque este es un test para mí también, dijo finalmente. En los últimos 4 años, comencé a dudar si todavía tenía las habilidades que un día poseí. Si todavía conseguía analizar mercados, conducir negociaciones, liderar equipos. Trabajar con tu empresa esta semana me está probando que no perdí nada. En realidad, la experiencia de reconstruir la vida desde cero me dio una perspectiva que no tenía antes. ¿Qué perspectiva? La de saber que la supervivencia desarrolla habilidades que el confort nunca desarrolla. Aprendí a ser resiliente, adaptable, humilde. Son cualidades que me hacen una empresaria mejor de lo que era a los 27 años. El viernes, Beatriz presentó un informe completo con propuestas de reestructuración de la empresa. Era un documento de 45 páginas que cubría desde cambios operacionales hasta estrategias de expansión internacional. Este plan puede aumentar la facturación de la empresa en 350% en los próximos 2 años, dijo, entregando una copia impresa a Javier. Él hojeó el documento, cada página mostrando un nivel de detalle y profesionalismo que superaba cualquier cosa que hubiera visto. Beatriz, esto es extraordinario. Es realista, ella corrigió. Todas estas propuestas están basadas en análisis concretos y contactos reales que puedo activar inmediatamente. Javier llegó a la última página del informe y encontró algo que no esperaba. Una propuesta de sociedad detallada, incluyendo división de responsabilidades, participación en las ganancias y estructura de comando. ¿Quieres ser mi socia?, preguntó sorprendido. Quiero que seamos socios. Beatriz corrigió. Iguales. Tu empresa necesita renovación. Yo necesito una plataforma para reconstruir mi carrera. Podemos ayudarnos mutuamente. ¿Pero por qué aquí? Fernando y Miguel te ofrecieron condiciones mucho mejores. Beatriz se levantó y caminó hasta la ventana nuevamente, mirando la ciudad allá abajo. Porque Fernando y Miguel quieren contratarme para hacer lo que ya sé hacer. Tú me ofreces la oportunidad de probar que puedo hacer más de lo que ellos imaginan. Se volteó hacia él. Además, hay algo poético en reconstruir mi vida en el mismo lugar donde llegó al fondo del pozo. Javier estudió su rostro, viendo una determinación que iba mucho más allá de la ambición profesional. ¿Y si no acepto? Si pienso que es demasiado arriesgado, entonces continuará siendo el hombre que prefiere humillar a empleados antes que reconocer talentos. Y yo acepto la oferta de Fernando el lunes. ¿Y si acepto?
Entonces ambos vamos a descubrir qué podemos construir cuando el talento y los recursos trabajan juntos, en lugar de uno contra el otro. Javier miró nuevamente el informe, después a Beatriz, después a la vista de la ciudad a través de la ventana. En una semana, una mujer que él consideraba solo una empleada había mostrado que podría transformar completamente sus negocios. «Tengo una pregunta», dijo finalmente. «Durante estos 4 años, ¿estabas observando mis negocios, analizando mis errores, planeando estas mejoras?» «¿No?», Beatriz respondió honestamente. «Durante esos 4 años, estaba sobreviviendo día tras día, intentando no hundirme completamente. Solo comencé a pensar como empresaria nuevamente después de la fiesta del miércoles, cuando recordé quién realmente era y quién realmente eres». Beatriz sonrió, y era la sonrisa confiada de una mujer que había encontrado su camino de vuelta a casa. Alguien que no nació para limpiar casas, sino para construir imperios. La pregunta es, ¿quieres construir uno conmigo? Javier extendió la mano hacia ella. Bienvenida a la sociedad, socia. Cuando estrecharon las manos, ambos sabían que estaban sellando mucho más que un acuerdo empresarial. Estaban cerrando un ciclo de humillación y abriendo un nuevo capítulo, donde el respeto mutuo y la competencia serían las bases de todo. Del otro lado de la ventana, la ciudad se extendía como un campo de posibilidades infinitas. Y por primera vez en 4 años, Beatriz Navarro miró hacia el futuro sin miedo. 7 meses después del apretón de manos que selló la sociedad, Beatriz estaba en la terraza del nuevo edificio de Santillana y Navarro Desarrollo Internacional, observando la ciudad que un día la había rechazado y ahora la celebraba nuevamente. El nombre de la empresa, grabado en letras doradas en la fachada del edificio, era más que una placa, era un símbolo de resurrección. El teléfono en su mesa sonó con insistencia. Era Ana, su nueva asistente ejecutiva, una joven eficiente que Beatriz había contratado no solo por la competencia, sino por el hambre de vencer que reconocía en sí misma. «Señorita Navarro, el embajador francés está en la línea 2. Quiere confirmar la reunión para discutir el proyecto habitacional en Marsella. Pásame la llamada», Beatriz respondió, ajustándose el blazer Armani que había comprado la semana anterior. No por ostentación, sino porque finalmente podía vestirse de acuerdo con quien siempre fue por dentro. «Monsieur Dubois, quel plaisir», atendió en francés fluido. «Espero que esté bien. En los últimos 7 meses, la transformación había sido meteórica. El proyecto piloto en Colombia, que ella había negociado en su primera semana como consultora, no solo fue un éxito, sino que había rendido otros 4 contratos internacionales. La empresa que Javier comandaba solo y que apenas crecía ahora, facturaba 5 veces más y tenía proyectos en 6 países. Pero el crecimiento financiero era solo parte de la historia. Lo que realmente importaba era lo que había sucedido con las personas involucradas. Javier entró en su sala sin tocar, como se había vuelto costumbre entre ellos. En los primeros meses de sociedad, todavía mantenía cierta formalidad, claramente incómodo con la inversión de poder que había ocurrido. Ahora, sin embargo, había una asociación genuina basada en el respeto mutuo. Los colombianos aprobaron la extensión del proyecto, dijo, agitando un documento. Otros $18 millones. Excelente. Y el proyecto sostenible en Ecuador. Luz verde total. El gobierno aprobó todos los incentivos fiscales que negociaste. Beatriz sonrió recordando cómo Javier había dudado cuando ella propuso proyectos en países que él consideraba arriesgados. Ahora él mismo buscaba oportunidades internacionales. Había aprendido portugués básico y estaba planeando un viaje a Asia para explorar asociaciones con empresas japonesas. «Javier, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». Él se sentó en el sillón frente a su escritorio, ya acostumbrado a la franqueza directa que caracterizaba las conversaciones entre ellos. «Claro». «¿Te arrepientes de cómo sucedió todo?». Javier se quedó en silencio por algunos instantes.
mirando a través de la ventana panorámica que daba vista a toda la ciudad. Todos los días, dijo finalmente. No solo por haberte tratado mal, sino por haber desperdiciado 4 años de mi propia vida siendo alguien que no me gustaba. ¿Y quién eras? Un hombre pequeño que necesitaba disminuir a otros para sentirse grande. Alguien que confundía tener dinero con tener valor. La miró directamente. Me enseñaste la diferencia entre ser rico y ser próspero. ¿Cuál es la diferencia? Rico es tener dinero. Próspero es crear valor, desarrollar personas, construir algo que dure más que tú. En ese momento, Ana interrumpió por el interfono. Señorita Navarro, llegaron las flores que encargó. ¿Qué flores? Javier preguntó curioso. Hoy hace exactamente 1 año que mis padres murieron, Beatriz explicó. Todos los años en el aniversario, visitaba el cementerio con flores simples que compraba con el poco dinero que tenía. Este año, por primera vez, puedo llevar rosas importadas como ellos merecían. Javier se levantó. ¿Te gustaría compañía? Sería un honor. 1 hora después, estaban en el cementerio de la Almudena, frente a las tumbas de Antonio y Mariana Navarro. Beatriz se arrodilló y arregló cuidadosamente las rosas blancas, sus manos temblando ligeramente con la emoción. Papá, mamá, susurró. Volví a casa. Javier se quedó respetuosamente alejado, pero pudo escuchar cuando ella continuó. No conseguí salvar la empresa que construyeron, pero construí algo nuevo. Algo que honra los valores que me enseñaron. Y descubrí que la verdadera herencia que dejaron no era dinero, era la capacidad de recomenzar. Cuando se levantó, había lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de paz, no de dolor. Estarían orgullosos, Javier dijo simplemente. Lo sé. Volviendo a la oficina, encontraron una actividad inusual. Fernando Campos y Miguel Herrera estaban en la recepción, acompañados de otras personas que Beatriz reconoció como figuras importantes del mundo empresarial. Beatriz, Fernando se acercó con una sonrisa enorme. Llegamos en el momento justo. ¿Para qué? Para la reunión que programamos hace 3 semanas sobre la fusión de las empresas de inversión. Beatriz y Javier se miraron. En las últimas semanas habían discutido la posibilidad de una gran alianza estratégica que consolidaría su posición en el mercado internacional. Era un paso ambicioso que transformaría Santillana y Navarro de una empresa regional en un jugador global. Por supuesto, Beatriz sonrió. Sala de reuniones principal. La reunión duró 4 horas y resultó en la creación de algo que ninguno de ellos había imaginado 7 meses antes. Un consorcio internacional de desarrollo sostenible con capital inicial de 120 millones de euros. Beatriz sería la presidenta ejecutiva, Javier el director de operaciones, Fernando cuidaría de las inversiones y Miguel de las relaciones gubernamentales. Ah, es surreal. Miguel dijo durante el receso para café. Hace 1 año estabas en una situación completamente diferente. Y ahora estás comandando uno de los mayores proyectos de desarrollo de Europa y América Latina. A veces la vida nos coloca exactamente donde necesitamos estar para aprender lo que necesitamos aprender. Beatriz respondió. ¿Y qué aprendiste? Que la caída libre también puede ser vuelo si aprendes a usar las alas. Cuando todos salieron y Beatriz se quedó sola en la oficina, abrió el cajón del escritorio y sacó una fotografía que guardaba allí desde el primer día como socia. Era la misma foto que había encontrado en la biblioteca de Javier. La foto de la revista social donde aparecía como una de las mujeres más elegantes de la alta sociedad española. Pero ahora había una segunda foto al lado. Era de un artículo de la revista Forbes de la semana anterior con el título El renacimiento de Beatriz Navarro. Como una heredera caída se convirtió en la empresaria más innovadora del país. En la foto, estaba en el sitio de construcción de un proyecto habitacional en Colombia, usando casco y chaleco, supervisando la construcción de casas para familias de bajos ingresos. Las 2 fotos contaban la misma historia de 2 formas diferentes. En la primera,
era elegante por la ropa cara y el ambiente lujoso. En la segunda, era elegante por la dignidad del trabajo significativo y el propósito mayor que había encontrado. Su teléfono sonó. Era Elena, la costurera italiana que había prestado el vestido verde esmeralda para la fiesta que cambió todo. Bambina, vi el artículo en Forbes. Estoy llorando de alegría. Elena, fuiste fundamental para todo esto, si no fuera por tu ayuda aquella noche. No, cara, yo solo presté el vestido, el coraje para usarlo era tuyo. Después de colgar, Beatriz miró por la ventana y vio a Javier saliendo del edificio. Él también había cambiado. En los últimos meses, lo había visto convertirse en un líder más humano, un empresario más ético, una persona más generosa. La transformación no había sido solo de ella. A las 7 de la noche, cuando se estaba preparando para salir, Ana trajo un sobre entregado por un mensajero. ¿Llegó ahora, señorita? El mensajero dijo que era urgente. Beatriz abrió el sobre y encontró una invitación elegante en papel membretado. Era de la Fundación Empresarial Europea, invitándola a recibir el premio de Empresaria del Año, en una ceremonia que se realizaría en el mismo hotel donde, años atrás, había organizado eventos benéficos como heredera de la familia Navarro. El círculo se estaba cerrando. Pero esta vez, cuando subiera al escenario para recibir el reconocimiento, no sería como alguien que heredó el éxito. Sería como alguien que lo construyó desde cero, que cayó hasta el fondo y escaló de vuelta hasta la cima usando solo sus propias manos y su propia mente. Y la mujer que subiría a ese escenario sería infinitamente más fuerte que la heredera que había perdido todo años atrás. La ceremonia de la Fundación Empresarial Europea se realizó 3 semanas después en el Gran Hotel Palace de Madrid, el mismo lugar donde Beatriz había organizado algunos de los eventos benéficos más exitosos de la década anterior. Ironía del destino o justicia poética, no sabía decir. Beatriz llegó al hotel vistiendo un vestido azul noche firmado por Elena Martínez, quien había insistido en crear una pieza especial para la ocasión. No era ostentoso como los vestidos de marca que usaba en el pasado, pero tenía algo más valioso: autenticidad. Cada costura había sido hecha con amor por alguien que creía en su jornada. Javier la acompañaba, elegante en un smoking clásico, pero claramente nervioso. En los últimos meses se había acostumbrado a verla comandar reuniones y negociar contratos millonarios, pero esa noche era diferente. Era el reconocimiento público de su transformación y, de cierta forma, de la de él también. ¿Estás nerviosa?, preguntó mientras subían la escalera principal del hotel. Curiosa, ella respondió. La última vez que estuve aquí era una persona completamente diferente. Quiero ver cómo me siento volviendo como quien me convertí. El salón principal estaba lleno con la élite empresarial del país. Muchos rostros eran familiares para la Beatriz de los tiempos de la familia Navarro. Otros eran nuevos, personas que habían conocido su historia solo a través de los medios de los últimos meses. Pero todos la miraban con respeto genuino, no con la curiosidad mórbida de quien observa una tragedia. Patricia Ramos fue una de las primeras en saludarla. Beatriz, querida, qué noche tan especial. Tu madre estaría radiante viéndote recibir este premio. Gracias, Patricia. Y gracias por haberme recordado quién era cuando yo misma lo había olvidado. Fernando Campos y Miguel Herrera llegaron poco después, acompañados de sus esposas y algunos de los principales inversionistas del país. Santillana y Navarro se había convertido en el caso de éxito más comentado del mercado, y todos querían conocer a la mujer detrás de la transformación. Beatriz, dijo Fernando, necesito confesar algo. Cuando te ofrecí aquella posición en mi empresa, pensaba que estaba siendo generoso. Ahora me doy cuenta de que me hiciste un favor al rechazarla. Lo que construiste con Javier es mucho más grande que cualquier cosa que podrías haber hecho con nosotros. A veces el mejor camino no es el más obvio, Beatriz respondió. Necesitaba probarme a mí misma que todavía podía construir algo desde cero.
La ceremonia comenzó a las 8 de la noche. Beatriz fue llamada al escenario como la última homenajeada de la noche, el gran finale de la celebración. Cuando el presentador comenzó a narrar su historia, sintió una mezcla de orgullo y humildad que nunca había experimentado antes. Beatriz Navarro representa lo mejor del emprendimiento europeo, dijo el presentador al auditorio lleno. Alguien que enfrentó la mayor adversidad posible y transformó la derrota en victoria, la pérdida en aprendizaje, la caída en impulso para volar más alto. Cuando subió al escenario para recibir el trofeo, Beatriz miró a la platea y vio cientos de rostros vueltos hacia ella con admiración genuina. Al fondo del salón, logró identificar a algunos empleados de Santillana y Navarro que habían venido a prestigiar el momento. Y en la primera fila, Javier aplaudía con una sonrisa orgullosa en el rostro. Cuando me invitaron a recibir este premio, Beatriz comenzó su discurso. Mi primer impulso fue rechazarlo. ¿Cómo alguien que pasó 4 años limpiando casas puede recibir un reconocimiento por excelencia empresarial? Un murmullo recorrió el auditorio. Muchos conocían su historia, pero pocos esperaban que fuera tan directa sobre el pasado reciente. Pero entonces me di cuenta de que esa era exactamente la razón por la cual debía aceptar. Porque este premio no solo celebra el éxito, celebra la capacidad humana de recomenzar, de reinventarse, de transformar lo que parece ser el final en un nuevo comienzo. Hizo una pausa, mirando directamente a Javier. En los últimos meses aprendí que el liderazgo verdadero no es tener poder sobre otros, es usar tu poder para elevar a otros. Uno de los hombres más importantes de mi jornada está aquí hoy y ejemplifica perfectamente esa transformación. Javier se emocionó visiblemente cuando ella continuó. Javier Santillana cometió errores conmigo, es verdad, pero tuvo el coraje de reconocerlos y la sabiduría de cambiar. Hoy somos socios no solo en los negocios, sino en la misión de probar que el éxito verdadero se mide por el impacto positivo que causamos en el mundo. El auditorio explotó en aplausos. Beatriz levantó el trofeo, pero no como una conquista individual. Era el símbolo de una transformación colectiva, de segundas oportunidades, de perdón y crecimiento mutuo. Después de la ceremonia, durante el cóctel, Beatriz fue abordada por decenas de personas, jóvenes empresarios queriendo consejos, inversionistas interesados en asociaciones, periodistas pidiendo entrevistas. Pero la conversación que más la marcó fue con una joven de aproximadamente 26 años, que se presentó como Clara. «Sota, señorita Navarro». La joven dijo tímidamente. Quería agradecerle. ¿Agradecerme por qué? Por mostrar que es posible recomenzar. Perdí todo hace 3 años cuando la empresa de mi familia quebró. Desde entonces, trabajo como mesera para sobrevivir. Su historia me dio esperanza de que puedo volver a ser empresaria. Beatriz sostuvo las manos de la joven, viéndose a sí misma 4 años atrás. Clara, puedo darte un consejo. No esperes volver a ser quien eras. Trabaja para convertirte en quien puedes ser. La adversidad que estás enfrentando ahora te está enseñando lecciones que nunca aprenderías en el confort. Usa eso como ventaja. ¿Pero cómo? ¿Cómo recomenzar cuando se perdió todo? Comienza con dignidad. Haz cualquier trabajo honesto de la mejor forma posible. Observa, aprende, construye relaciones verdaderas. Y principalmente, nunca dejes que las circunstancias definan quién eres por dentro. Beatriz sacó una tarjeta de visita del bolso. Búscame el lunes. Tal vez tengamos una oportunidad en nuestra empresa para alguien con hambre de recomenzar. Cuando la fiesta terminó, Beatriz y Javier salieron juntos del hotel. Afuera, la noche madrileña estaba hermosa, con una brisa suave que traía el aroma de los jazmines del Retiro. «Da gracias», Javier dijo de repente. «¿Por qué?» «Por darme la oportunidad de convertirme en una persona mejor, por no haberme condenado por mis errores, por haberme enseñado que nunca es tarde para cambiar».
Caminaron en silencio por algunos minutos por el paseo del Prado. Beatriz miró hacia las luces de la ciudad y pensó en cuántas veces había caminado por esas mismas calles en los últimos 4 años, sintiéndose perdida y sin rumbo. Javier, ¿puedo confesar algo? Claro. Durante mucho tiempo te odié, no solo por cómo me tratabas, sino por representar todo lo que había perdido. Tenías todo lo que yo quería de vuelta: dinero, estatus, respeto. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que me diste algo mucho más valioso que todo eso. ¿Qué? La oportunidad de descubrir quién realmente soy cuando todas las apariencias son removidas. En los últimos 4 años aprendí que mi fuerza no venía de mi cuenta bancaria o de mi apellido, venía de algo mucho más profundo. Se detuvieron frente al hotel donde todo había comenzado con la fiesta fatídica. Si pudieras volver atrás en el tiempo, Javier preguntó, ¿cambiarías algo? Beatriz pensó por un largo momento antes de responder. Cambiaría la forma como mis padres murieron. Cambiaría el dolor que sintieron al perder todo. Pero el resto, ¿no? Porque todo lo que pasó me trajo hasta aquí. Y aquí es exactamente donde debería estar. 7 meses después, Beatriz estaba en la oficina leyendo una carta que había llegado esa mañana. Era de Clara, la joven que conoció en la ceremonia de premiación. Había sido promovida a gerente de proyectos especiales en Santillana y Navarro, y estaba coordinando la apertura de una nueva filial en Lisboa. ¿Creaste un monstruo? Javier bromeó leyendo la carta por encima de su hombro. 7 meses, y ya va a querer ser tu socia también. Sería un honor. Beatriz sonrió. El mundo necesita más personas dispuestas a recomenzar. Guardó la carta en el cajón al lado de las fotos que contaban su historia. Pero ahora había una tercera foto. Era de la inauguración de un hospital pediátrico en Bogotá, financiado íntegramente por las ganancias de Santillana y Navarro. En la foto, ella estaba cortando la cinta inaugural rodeada de niños sonrientes. Era la imagen perfecta de en quien se había convertido. No solo una empresaria exitosa, sino alguien que usaba ese éxito para crear impacto positivo en el mundo. Del otro lado de la ventana, la ciudad se extendía como un mar de posibilidades, y Beatriz Navarro, la mujer que había caído hasta el fondo y escalado de vuelta hasta la cima, sonrió sabiendo que la mejor parte de su historia todavía estaba por ser escrita. Porque cuando aprendes que puedes sobrevivir a la caída libre, descubres que puedes volar. Y aquí termina esta historia increíble de transformación, resiliencia y segundas oportunidades. Ahora quiero que me dejes en los comentarios. ¿Qué nota le das a esta historia de 0 a 10? Y dime, ¿desde qué país nos estás viendo? Me encantaría saber dónde están nuestros oyentes. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias inspiradoras como esta. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que siempre es posible recomenzar, sin importar qué tan profundo hayas caído. Recuerda, el verdadero poder no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caes. Y a veces, las caídas más dolorosas son las que nos preparan para los vuelos más altos. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.